Nos vamos con nuestro segundo tema principal de hoy. Vamos a hablar de los ovnis a lo largo de toda la historia. Para ello, pues bueno, una mesa espectacular. Javier, ¿qué tal? Después de algunas semanas. Muy buenas noches, Dani. Pues nada, encantado de volver a Zona Oculta. Y al otro lado de la tecnología que lo permite, Alberto y Charo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues muy bien. Buenas noches. Hace tiempo que no estáis por aquí y bueno, hoy un tema que sé que os encanta también, el tema de la ufología y que de nuevo os trae aquí a Zona Oculta. Vamos a hacer un recorrido, como decía, a lo largo de la historia, que aunque no lo parezca, hay muchísimas referencias a objetos voladores no identificados, más conocidos como los ovnis. Y aunque no lo parezca, hago esa redundancia, en el arte rupestre ya existen algunos destellos de estos objetos. ¿Cuáles serían? Bueno, más de los que creemos y más de lo que nos han explicado. Esto es algo increíble, muy desconocido para la mayoría de las personas, pero que estén atentos porque es algo alucinante. Efectivamente. Creo que habría que hacer solo con la presencia ufológica en el arte rupestre, en el arte en piedra. Podríamos hacer incluso hasta varios programas de la cantidad de piezas, de dibujos, de grabados, incluso hasta de relieves que se conservan. Uno de los más antiguos, de los más llamativos, es de Australia, de una tribu aborigen, los Guayanilla, que data, es un grabado que hay, es una pintura que refleja a dos personas, dos supuestos dioses de la lluvia, que supuestamente tenían poder sobre las tormentas, los relámpagos, los truenos, pero que nada más y nada menos está fechado en 174.000 años antes de Jesucristo, que ya son años. Es quizá el más antiguo o uno de los más antiguos que se tiene referencia y que representa a estos dos supuestos dioses con una especie de traje uniforme, monos, como si fueran monos, como si fuera un equipamiento y unas supuestas escafandras o áureas que le salen alrededor de la cabeza. Es tremendamente curioso. Luego también podríamos hablar de otros grabados en piedra que son algo más modernos. Y cuando digo algo más modernos, me estoy refiriendo a 10.000 años antes de Jesucristo. Ahí es nada. Exactamente. No contamos, porque si empezamos a contar las civilizaciones que hemos estudiado, de las cuales tenemos constancia, en absolutamente todas hay descripciones jeroglíficas, representaciones, dibujos, estatuillas tridimensionales, o de naves espaciales, o de seres con la cabeza extraordinariamente ancha, voluminosas, seres que son tremendamente mucho más altos que las personas que están alrededor de ellos. Y lo que pasa es que la arqueología los identifica como dioses, pero cuanto más vamos conociendo y más vamos recopilando datos del fenómeno ovni, de la visualización de naves espaciales, en la misma Biblia ya se describen avistamientos, el secuestro del profeta Elías, ese carro de fuego que baja. Son innumerables los casos que hay descritos en las pinturas rupestres, incluso en el arte romano. Hay ya escritos también donde se describen seres con extraños poderes que son que tienen una ligera incandescencia en el cielo, que son capaces de volar. Son innumerables los casos
que ya desde el año 47 con el caso Roosevelt, en el que ya se dispara toda esta curiosidad por el mundo ovni, pero que muchísimo más atrás el fenómeno ovni nos ha estado acompañando desde que el ser humano desde antes de que el ser humano saliese de las cavernas. Hemos estado viendo algunas imágenes, algunas de ellas espectaculares, grabados en piedra o incluso en pues arte rupestre, ¿no? En esas cuevas, ¿no? Donde ya aparecen, como tú bien decías, personas con aparentemente una escafandra de astronauta, algo que en aquella época pues podemos entender que se interpretaba como, no sé si un alienígena, un astronauta o vete tú bien a saber qué. Pero vamos a seguir avanzando, nos vamos hasta el siglo IV, donde ya empieza también a haber cosas aunque parezca mentira. O sea, hablamos de hace... aquí estamos viendo otra imagen muy curiosa, esta también, donde vemos esa especie de seres, pues bueno, un tanto extraños. Y nos vamos a ver ahora ya el del siglo IV, Prodigiorum Liber, que así se llama la obra, y es más que curiosa. Aquí la tenemos, donde vemos una especie de platillo, reloj diría yo también, a mí me recuerda más un reloj que un platillo, pero que está considerado quizás la primera obra de arte donde se representa un ovni. Exactamente, el libro de los prodigios, una recopilación de textos proveniente de la obra de Tito Livio. Así lo describe Julio Obsequens, y es un suceso que fíjate lo que se ve ahí, un plato, una esfera, que eso nos recuerda muchísimo a la forma de muchísimas naves supuestamente tripuladas, porque también hay que decirlo, no dejan de ser objetos voladores que no tenemos una constancia de lo que son realmente. De ahí la palabra ovni. Claro. No podemos suponer que vinieran de otro entorno interestelar, aunque en alguna que otra pintura también se puede interpretar hasta incluso no solo una nave espacial, un extraterrestre, sino un agujero de gusano. Pero eso son ya interpretaciones. Lo más curioso es que desde el siglo IV hasta hoy, mira que hemos avanzado, mira que tenemos tecnología, nos hemos desarrollado muchísimo como civilización, y esas pinturas siguen siendo tan extrañas y tan inexplicables, tanto en aquella época como en esta, que conocemos más leyes naturales. Realmente ese grabado que está ahí, que está volando, está en los cielos, con una estructura esférica, en medio de unas nubes, los avistamientos ovni muchísimas veces, curiosamente, se rodean de esa apertura de las nubes. Bueno, pues tan inexplicable es en aquella época como en esta. Realmente estamos hablando del mismo fenómeno ovni. ¿En qué ha cambiado? Quizá hayamos cambiado nosotros, pero no lo bastante como para poder explicar este fenómeno. Vamos a continuar por el recorrido, nos vamos hasta el siglo VI-VII, donde hay un relicario del Vaticano muy curioso, que es este. Alberto, no sé qué opinión tienes tú de esto. ¿Es para ti esto un ovni? ¿No lo es? Vamos a ver, es interesantísimo todo lo que se habla. La imagen anterior que estaba en pantalla tiene similitud quizás con la anunciación de el libro de las buenas costumbres del año 1338, que no sé si la tendrás por ahí, que también hace referencia como si fuese un reloj o una bola enorme, que también plasma y queda como que la gente está, o los que están detrás de esa imagen están como bastante interesados, ¿no? Y miran hacia arriba. El fenómeno ovni, como también decía el doctor Mauri, o por decirlo, esas señales que siempre han estado ahí. Tenemos que ir, por ejemplo, a los astronautas de Nazca, ¿no? De lo que es los propios dibujos de Nazca, que también reflejan, ¿no? Cómo estaba ahí plasmado, quizás para que algo se viese desde arriba, no lo sé.
Pienso que todo esto tiene también que ver o tiene una base en algo en concreto, desde que el cristianismo, por así decirlo, o cuando la propia concepción de María, que ya está vinculada quizás a ese otro lado, ¿no? Y todo esto se plasma a partir de ahí, mucho más en lo que son las pinturas referente a Cristo, referente a los santos, que quizás, Charo, que esto también, como JJ Benítez plasmó en su libro, quizás esto también puede ser de gran ayuda o referencia, ¿no? Bueno, yo incluso me iría antes de Jesucristo, porque ya en el mundo egipcio existen pruebas también, pinturas también rupestres, y que nos hablan claramente de imágenes que no son de aquí. De hecho, hay un faraón que a mí me llama mucho la atención, el mundo egipcio, porque creo que tiene un misterio que lo envuelve, que creo que viene de otros planetas, claramente. Akenatón, que era el marido de Nefertiti, dicen que sus rasgos pues, eran muy extraños, muy distintos. Tenía la forma esa de la cabeza pepinada, demasiado, los ojos muy rasgados, un vientre prominente, un cuerpo un poco desgarbado, como esa imagen extraterrestre que se nos muestra. También la llegada, sé que me estoy yendo un poco para atrás en lo que se está hablando, pero en realidad creo que el origen también está un poco, bajo mi punto de vista, ahí es donde tenemos que investigar bastante. De hecho, según se dice o se especula, hay momias ocultas, simplemente porque si se analizaran se sabría que el origen de la raza humana puede estar ligado al mundo alienígena, como él decía, la concepción de María, como cuenta JJ Benítez, los astronautas de Yahvé, que para mí fue una revelación total, con una explicación absolutamente lógica de lo que puede ser el origen de la raza humana, ¿no? No podemos ser tan egoístas de pensar que no existe nada más allá. Tenemos imágenes de soles con rayos que abarcan todo, que podían bien parecer lo que son ovnis, ¿no? Lo que se llama objeto volador no identificado, y creo que toda esa historia pues, es muy interesante. Claro, como la pérdida quizás, ¿no?, de Cristo, que tú siempre has hablado, ¿no? De estaba en la cueva y que cuando ya el cuerpo estaba ya sin vida, delante de unos romanos, pues una luz extraña. Pues, algo se lo llevó, es un carro de fuego. Hablamos de los ángeles, como esas figuras muy altas, ¿no? Como describe la Biblia. Es que todo en realidad es tan sencillo al mismo tiempo si aceptamos que existe vida más allá de nuestras narices, ¿no? Esos ángeles que son seres altos, rubios, blancos, como se describen algunas razas extraterrestres, ¿no? Exactamente. Hay una, no sé si también la tendrás por ahí, una de las obras que del año 1710, que es el bautismo de Cristo. Sí, yo pienso que para mi punto de vista, sí, la puedes poner para que la gente lo vea, porque ahora. Para mi punto de vista plasma realmente, ¿no? En esa obra se decía como si fuese que las nubes se abren y una paloma como en espíritu baja directamente iluminada desciende sobre él, ¿no? Pienso que eso es una de las imágenes que más puede hacernos percatarnos de que algo más allá, que no tiene que ver con lo divino, está detrás de todo esto. Ahora vamos a ver esa ilustración. Bueno, la estamos viendo ya en pantalla. Ahí se plasma quizás, ¿no? Quizás se plasma lo más conocido, ¿no? Y bueno, de todas formas, luego, a posterior, nosotros hemos recopilado algunas fotos reales, imágenes reales desde Tenerife, que nos han enviado unos amigos de confianza y que tienen mucho, quizás para nuestro punto de ver, de similitud, cómo se plasma en esas imágenes, ¿no? Después lo vamos a ver, Alberto. También, por ejemplo, la imagen de la Madonna de San Giovannino, por ejemplo, que se plasma un platillo volante justo detrás, ¿no? Justo detrás, y que también observaban los testigos que se ve justo detrás de ese cuadro, observaban también como impresionados lo que era ese objeto, ¿no? Hacía hincapié en ese objeto. Aquí, pues bueno, en el bautismo de Jesús, ¿no? Se representa esa especie de paloma con ese círculo, bueno, un tanto extraño, y a todos nos recuerda, bueno, o a la mayoría, nos puede llegar a recordar a lo que sería un objeto volador no identificado. Bien mencionabas fotografías que vamos a ir viendo a continuación, pero aún queda recorrido por llegar a esa foto, porque la historia, si algo me ha enseñado, sobre todo preparando este programa, es que está cargada, aunque no lo parezca, de imágenes de objetos en el cielo un tanto extraños. Nos vamos ahora al caso número 3, en el siglo X, que también es muy curioso. Aquí lo tenemos.
Javier, ¿podría parecer un sombrero? Efectivamente, podría parecer, pero podría parecer muchas cosas. Claro. Evidentemente, las interpretaciones que hacemos, algunos iconos, algunas litografías, algunos relicarios o algunos retablos, pues no se presta a tantas interpretaciones, o mejor dicho, a tantas reconstrucciones, porque cada cual interpreta aquello que está viendo conforme al estrato cultural, al momento histórico en el que está situado. Nuestras interpretaciones de lo que estamos viendo pues no pueden ser exactamente las mismas que las interpretaciones que hacen hace unos cuantos años. Hoy conocemos muchas más cosas y nuestros dibujos de lo que vemos mientras vamos conduciendo pues son representaciones diferentes, pero si te das cuenta, hay una serie de características y en el mundo cristiano hay muchísimas más. En la anterior foto, donde se veía ese relicario católico del siglo VI-VII, es realmente curiosísimo cómo se ve lo que puede ser o una casa un poco suspendida en el aire o una nave espacial. Bien, si nos fijamos bien, el signo de castidad, de santidad, es un círculo, es un áurea que rodea toda la cabeza. Puede ser una escafandra, puede ser la energía, porque cuando tú haces una fotografía con la cámara Kirlian, de cualquier parte de nuestro cuerpo, de las manos, de la cabeza, sale una especie de luz, y la cámara Kirlian lo que demostró es esa energía. Sin embargo, en el mundo cristiano, ahí se ve que el áurea está en el órgano rector, protegiendo la cabeza. A mí esto me recuerda mucho al Arca de la Alianza. ¿Por qué? Como si estas tres figuras necesitaran una equipación especial para poder aproximarse a esa supuesta nave o a ese supuesto objeto. Precisamente, los únicos que podían acercarse al Arca de la Alianza, que es lo que manda Jehová construir a Moisés conforme a unas muy peculiares y muy específicas instrucciones, es un arca para poder trasladar por el desierto las tablas donde se escribieron, se esculpieron en piedra los 10 mandamientos. Bueno, pues los sacerdotes eran los únicos que podían tener acceso, pero no vestidos de cualquier manera. Tenían que aproximarse a este artefacto ataviados con una indumentaria muy especial. Y curiosamente se relata que en más de una ocasión hubo algún que otro despistado que se acercó excesivamente al Arca de la Alianza sin ser sacerdote, sin estar autorizado y sin indumentaria para que le pudiera proteger, y murió carbonizado, lo que podemos elucubrar como una electrocución. Luego fíjate que a lo largo de toda la historia, todas las representaciones tienen esa característica de tener que estar protegido cuando estás cerca de estas supuestas naves. Vamos a seguir avanzando porque nos quedan bastante. Siglo XV, y la obra se llama Vida de la Virgen. Y es también curiosísimo, como todos los que estamos viendo, en los que, bueno, pues se representa, está en Notre Dame, en Borgoña, en Francia, y es muy curiosa la imagen. Aquí la tenemos. Volvemos a decir lo mismo, yo ahí veo una nave, Javier. Lo que hoy conocemos con la experiencia que tenemos nosotros, con los casos que tú y yo llevamos visto, Alberto, Charo, sí que identificamos hoy que eso bien pudiera ser una nave tripulada o una nave espacial o como lo queramos llamar. Para ellos sería otra cosa. ¿Pero qué puede ser? Indudablemente, pero algo que no es de ese tiempo, como mínimo seguro que es. Lo que pasaba con los OPAR. Son objetos, elementos, cosas que son atemporales, que son distópicos con el tiempo en donde se representan. Y ese objeto que no tiene ninguna explicación, porque por aquella época
no existían los vuelos, por mucho esfuerzo que pudiera hacer después Leonardo da Vinci, pero no existían naves tripuladas de ningún tipo, ni terrestres ni extraterrestres. No se ve que sea ningún tipo de elemento decorativo que penda de alguno de los flecos que se ven en la pintura. Es un objeto que está encima de aquella torre, suspendida en el cielo. Luego, ¿cómo podemos explicar esto? Pues lo único que se nos ocurre hoy en día es que es una nave espacial. Es un tapiz, tenemos otra imagen por ahí. Alberto, para ti, ¿un ovni directamente? Vamos a ver, esa imagen que fue del año 700, la que estábamos viendo, tiene varias coincidencias porque si, no sé si tienes por ahí la Madonna de San Giovannino, también al fondo que estamos hablando, también justamente parece ese platillo volante al fondo, que casi que es similar, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con todo eso? Pues que antiguamente la única manera, hoy, como bien, exactamente, justamente esa imagen, parece que hay algo detrás, ¿no? Que parece también coincidir con esa forma de platillo, ¿no? Como ese plato que está ahí. Todo esto parece coincidir que algo nos visitaba ya desde hace mucho, porque esto que estamos viendo, este arte al óleo, ¿no? Era quizás la única manera que se tenía de plasmar lo que en aquel entonces era la única forma de ver, ¿no? Claro. Y todo esto nos lleva a pensar que siempre, como dice Charo, ha estado esto aquí, ¿no? Que hemos sido observadores. Hombre, no olvidemos que muchos artistas lo que hacen es una reivindicación oculta de algo que no podían expresar a través del arte. Da Vinci, por ejemplo, importante, claro. Da Vinci, se habla mucho, se especula mucho que era, digamos, lo que un contactado de aquella época, y él en su arte plasmaba esto en lo que él creía, pero no se podía decir porque, claro, en aquella época decir algo así, hoy en día ya te llaman loco, en aquella época directamente te mataban, ¿no? Entonces no es que esté ahí, yo pienso que es una forma de reivindicar de los artistas algo como diciendo, oye, esto existe, lo hago de la forma que tengo para expresarme, nadie sabe lo que es, pero yo estoy dejando ahí plasmado que esto existe en este momento y en este tiempo. Claro, y quizás por eso lo hacían tan pequeño al fondo, ¿no? Esa donde es no fuese tan... mi opinión, y bueno, a través de leer y demás, y evidentemente eso no está ahí por nada. Un autor de la categoría de lo que estamos hablando no hace nada por nada, todo está pensado, coloca eso ahí para que la gente piense y para que en un futuro, esto que tanto le gusta a Mauri de hablar de los viajes en el tiempo y a mí, que en un futuro la gente pueda ver lo que, oye, estoy reivindicando que esto está aquí, aunque no lo pueda decir. Incluso hay manuscritos de Da Vinci que hablan ya de que podía dar señales de que se le habían podido dictar o escribir directamente seres de otros planetas. Esos prodigios, ¿no? Que hay, bueno, y también a través de la Ouija, esto es que es un tema que a mí me apasiona, pero bueno, eso es. Y pasamos ahora a 1350, ya lo estamos viendo en pantalla, la crucifixión. Javier, ¿qué vemos ahí en los laterales superiores? Bueno, pues imagínate que es una imagen, se puede decir que cónica, que también es muy habitual en muchísimos avistamientos ovnis a lo largo de toda la historia, incluso de la historia reciente. Pues fíjate, y además se reflejan personas que están dentro. Y fíjate, creo que se ve en la parte superior de la cabeza esa áurea, esa especie de áurea. No se sabe si la podemos interpretar como una escafandra, pero sí una indumentaria especial para poder estar ahí. ¿O es que acaso no eran de este sistema terrestre? Y ahí tenemos que dejarlo, no es posible, porque ya entraríamos en lo que es una especulación, pero fíjate que cruzan el cielo. Es una especie de bola, yo diría una bola, y que, bueno, el otro es pues esas estelas que dejan los meteoritos o lo que sea, ¿no? Al moverse por el espacio, entrar en la atmósfera, salir de la atmósfera. Pero me parece curiosísimo. Alberto, ¿querías añadir algo sobre esta obra? Hombre, vamos a ver. Claro está que, como se dijo al principio, una vez que Jesucristo fue crucificado y luego fue puesto en una cueva, según se cuenta, el cuerpo estaba custodiado por 2 romanos, ¿no? Lo que se cuenta es que una luz cegadora parece que invade el lugar
y el cuerpo desaparece sin dejar rastro, es decir, no se encuentran ni las osamentas ni ningún tipo de algo que pudiese raptar el cuerpo, ¿no? Entonces, esto puede ser quizás que tenga algo que ver, que se lo hayan llevado supuestamente o quien estuvo detrás de esa concepción mágica que tuvo María, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues volvemos otra vez que esto es un testigo mudo de lo que realmente expresa que hay algo que parece ser que no conocemos todavía o que no le tenemos explicación, porque pienso que en ese siglo, pienso que en esa época, no había tecnología para dibujar a alguien pilotando, como si estuviese pilotando algún artefacto dentro de lo que parece ser una esfera. Pues seguimos avanzando a 1486, Anunciación con San Emigdio. También curiosísimo. Ahí vemos en el cielo lo que tú mencionabas anteriormente, un cielo donde parece que se abre, ¿no? Ese agujero, ese portal. Y efectivamente llega hasta, interpreto yo, no sé si María o... Ahí has dicho una palabra clave, la palabra clave es portal. ¿Y qué me recuerda esto claro, vas viendo todas estas cosas y fíjate que ya hace bastantes años de esto, de este grabado, ¿no? Pero el motor de curvatura que nos comentaba aquí José Manuel Nieves, ¿no? Tan amablemente en el segundo programa que hicimos con él, ¿no? Verdaderamente eso es un portal, eso está... utilizaban esas especies de naves, esas deformaciones del espacio-tiempo para poder avanzar de un lugar a otro. Eso que le rodea, podemos decir que es un portal abierto. ¿Qué es eso? Es algo circular que emana energía. Un haz de esa energía está señalando directamente la cabeza de la persona que curiosamente no dispone de esa áurea, de ese símbolo, ese signo de santidad que hemos visto en otros grabados. Tal vez podemos pensar, porque puestos a pensar, ¿qué diferencia hay entre esas personas santas que son representadas con esa áurea en la zona de la cabeza y las que no lo son? ¿Son personas elegidas? ¿Son personas que son terrestres, que son personas terrestres, pero que son personas especiales? Y en este caso todavía María no lo era. ¿Qué simbología hay en todos estos grabados que se nos está escapando porque no coincide con lo que la historia y con lo que la historia de la arqueología nos ha estado diciendo constantemente? Y todo esto lo que hace es romper esa línea argumental arqueológica que dice que los hombres hemos ido evolucionando, que venimos totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no suponer que somos algo más que eso? ¿Somos acaso lo que comentaba Charo, un experimento de alguna otra civilización? ¿Somos parte de una civilización que quedó arrasada y lo que estamos viendo son restos técnicos de esa pasada civilización? ¿O son seres que nos han estado visitando desde el Neolítico, desde que el hombre fue capaz de pintar símbolos y signos en la pared de una oscura caverna? Hemos estado siendo visitados por estos artefactos, por estos seres. Lamentablemente hoy no tenemos respuesta para esto. No tenemos respuesta, pero qué menos que las personas que están en su casa, que nos están viendo, analicen todo lo que hemos visto y saquen su propia conclusión. Alberto, no quiero terminar antes sin sacar varias imágenes que me has enviado, tomadas en las Islas Canarias. Así es. Bueno, la primera imagen que vamos a mostrar se ve perfectamente dos torres y justo arriba parece como si fuera una luminaria azul con 3 puntos, ¿no? Esa fotografía fue sacada el año pasado, justamente después del confinamiento, ¿no? Eso sería en Santa Cruz de Tenerife capital, y esto circuló por varias redes sociales
y por varias personas, ¿no? Nosotros tenemos pues contactos directos de que son reales porque no los han enviado, ¿no? La segunda fotografía, que también parece ese halo de luz que está metido ahí entre esas nubes, que también azul, pues esto también, el mismo color, esto también puede hacer hincapié o puede dar referencia a todas esas imágenes que hemos visto, que se han representado desde la antigüedad y que puede tener similitud, como que se ve eso al fondo, ¿no? Como que se ve ese algo que todavía no tiene una explicación, ¿no? Y la última, bueno, ya nos puedes decir tú dónde es, ¿no? Porque es un sitio especial donde Juan José Benítez, que el libro que tú leíste, sí, pues se plasmó en uno de los casos, ¿no? ¿Dónde está sacada esta última que estamos viendo? Que también son reales, hay varias, no sé si se puede ver, hay varias luces azules, una de ellas sobresalta más que otra, y esa imagen, dinos, Charo, ¿de qué es? Bueno, esa es la imagen de la Operación 23, creo recordar, ¿no? No, esa imagen fue sacada en el mirador donde JJ Benítez plasmó la Operación 23, donde en los años 70, pues varios investigadores intentaron contactar con esas entidades a través de Ouija, ¿no? Justamente en ese mirador de Tenerife, y justamente en el lado contrario hacia donde JJ Benítez explicaba, pues tenemos todas esas luces, ¿no? Los que están viendo, de forma también que parecen azules. Pues magnífico el recorrido que hemos realizado a lo largo de la historia, desde el Neolítico, de esas pinturas rupestres, hasta nuestros días, hasta ese confinamiento donde aparecieron y surcaron nuestro cielo numerosísimas luces y que las redes sociales se llenó, ¿no?, de vídeos y fotografías de estas luces. Alberto, Charo, muchísimas gracias. Yo desde aquí me gustaría recomendar el libro que él ha mencionado tanto, porque a mí me cambió mucho la visión y el concepto de todo. Tenemos que tener la mente más abierta y entender que porque si estamos aquí nosotros no pueden existir, creemos en cosas que no existen y damos por hecho que son así. Sin embargo, cuando yo me leí los relatos de Yahvé, entendí porque yo pensaba que yo era rara, pero me di cuenta de que había más gente como yo. Recomendadísimo, de JJ Benítez, por lo menos para que pensemos y usemos un poco la cabeza, que Javi sabe que a mí me gusta mucho que usemos la cabeza. Encantada y nada, hasta otro día, Dani. Alberto, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Javier, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Dani, un placer. Y nada, aquí termina nuestro programa de hoy. Como bien decía Charo, al menos que aquellos que estéis en casa penséis, le deis vuelta a la cabeza a que si ya en el arte rupestre se representa objetos voladores no identificados, igual nos llevan visitando muchísimos años. Lo que sí espero es estar aquí yo presente la semana que viene. Hasta entonces, tengan buena semana.